Bueno, ya estamos de regreso. Cada 15 días tenemos la presencia y la visita de la cirujano dentista de la Universidad Mayor, diplomada en Medicina Oral de la Universidad de Chile, además especialista en Patología Oral y Maxilofacial de la Universidad de Chile, la cirujano dentista Consuelo Mesa. Consuelo, ¿cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, gracias, Luis. Me decía fuera de micrófono que le gusta esta fecha, esta época del año. ¿Por qué? Sí, es muy agradable. Bueno, son las fiestas patrias y además coincide con el cambio un poquito climático, que hay un poquito más de sol. Y a ¿cierto? propósito del cambio, se viene el cambio de hora también. Además, Este fin de semana, el 7, ¿verdad? El sábado. Bueno, me parece muy bien, muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre un tema interesante que son las infecciones de transmisión sexual y cómo se manifiestan en la boca, sobre todo porque el 4 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Educación Sexual, ¿no es así? exacto. ¿Qué son las ITS o infecciones de transmisión sexual? Bueno, según la INC, que es el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, define a la ITS como una infección de transmisión sexual, ¿ya? Estas ITS son enfermedades que pueden ser causadas por bacterias, por virus o por otros microorganismos, los cuales se pueden transmitir de una persona a través, por ejemplo, de la sangre o a través, por ejemplo, del semen, de secreciones vaginales u otros líquidos corporales. Ya durante el sexo oral, genital, anal, con una persona que esté infectada. Ahora, mencionó que se puede transmitir por la sangre. ¿De qué forma? Bueno, mediante la sangre puede ser por básicamente agujas, ya, y esto se da mucho en personas que se drogan, entonces comparten las agujas, o también por transfusiones sanguíneas. Esto vendría siendo en casos muy particulares, en menor porcentaje, y para no asustar a los auditores, cada persona cuando va, por ejemplo, a donar sangre, esa sangre que uno le extraen está con un protocolo estandarizado, esterilizado, las agujas se eliminan, ¿cierto? Y después esa sangre, antes de ser transfundida a una persona, pasa por distintos exámenes para descartar VIH, para descartar sífilis, gonorrea, etcétera. Así que está muy estandarizado, ¿ya? Pero existe el riesgo de que se ha reportado en la literatura a nivel mundial que podría, mediante la sangre, por transfusiones también. Bueno, tal como usted dice, hablar sobre este tema que pareciera ser tabú, pero que ya no lo es un tema interesante, que son las infecciones de transmisión sexual, cómo se manifiestan en la boca. Hay un tema o una pregunta, dice, ¿y qué pasa si una persona embarazada tiene una infección de transmisión sexual? ¿El bebé se podría contagiar? La verdad es que sí, el bebé se podría contagiar y el contagio podría ser, por ejemplo, por el canal del parto o también por la lactancia. Entonces, en Chile también está muy estandarizado distintos protocolos que cuando una mujer está embarazada se llegan a realizar hasta por lo menos 4 exámenes para descartar sífilis, para descartar VIH y para descartar otras ITS. Por ejemplo, en el caso de la sífilis, se hace un control a nivel prenatal. Después se repite el examen a las 28 semanas. Luego este examen se repite a las 32, 34 semanas. Y el momento del parto, el recién nacido, se vuelve a repetir el examen. Y todo esto para prevenir infecciones de transmisión sexual que pasen al bebé durante este proceso. ¿Cuántos tipos, o hay varios tipos de infección de transmisión sexual, no? Sí, hay varios tipos de ITS descritas, solamente para mencionar algunas, y quizás usted también las ha escuchado. Está la sífilis, la gonorrea, ambas son infecciones o ITS originadas por bacterias, ¿ya? Por otro lado también está el VPH, que es el virus del papiloma humano, considerado uno de los más prevalentes a nivel mundial, el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humano, que no es lo mismo que SIDA. Ya el SIDA ya vendría siendo el estado más avanzado, tardío del VIH. También otra ITS son los herpes genitales, que son causados por virus, el virus herpes simple, clamidia y entre otros. Nos está compartiendo conocimiento, tips, la cirujano dentista de la Universidad Mayor, Consuelo Mesa, diplomada en Medicina Oral de la Universidad de Chile, además especialista en Patología Oral y Maxilofacial de la Universidad de Chile, respecto de las infecciones de transmisión sexual
en cavidad oral. ¿Le parece si escuchamos un tema musical y luego continuamos? Vamos. Muy bien. Ya está, continuamos. Estamos conversando con Consuelo Mesa, cirujano dentista de la Universidad Mayor, diplomado en Medicina Oral de la Universidad de Chile, especialista en patología oral y maxilofacial de la Universidad de Chile. Además, una de las integrantes de Signature, espacio odontológico que está en Temuco, ¿verdad? Exacto. Un tema bastante interesante. ¿Son frecuentes las infecciones de transmisión sexual? La verdad es que sí, son frecuentes. Según datos de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, cada 1 millón de personas entre 15 y 49 años contrae una ITS. Cada día. Claro, ese es el valor, un año por día. O sea, perdón, al día se contagian 1 millón de personas en el mundo. 1 millón de personas en el mundo, sí, que son casos nuevos de infección de ITS. ¿Pero se puede curar? Sí, la verdad es que estas son infecciones que se pueden curar, ¿ya? Sobre todo cuando el diagnóstico es oportuno, hasta incluido los últimos estudios de VIH, y hay algunos casos de pacientes que se han curado. Y solamente para entregar algunas cifras a nivel de país, ¿ya? En el 2022 en Chile se realizaron alrededor de 1,5 millones de exámenes de test para diagnosticar específicamente el VIH, ¿ya? De ese 1,5 millones se diagnosticaron 5.400 casos nuevos. De los 5.400, el 82% correspondían a hombres. ¿Ya? O sea, no solamente el VIH, sino que la mayoría de las ITS sean más en hombres que mujeres. Ahora, ¿estas infecciones de transmisión sexual se pueden ver dentro de la boca? Sí, también se pueden ver en la boca, pero antes de pasar a esa pregunta, solamente para mostrar algunos datos que quizás es interesante para los auditores, de ese estudio que yo le mencionaba el 2022, de 5.400 casos nuevos en nuestro país, 80 aproximadamente eran hombres. ¿Y cuáles eran las regiones con más casos? La región metropolitana, seguido por Antofagasta y Valparaíso. Ahora, otro dato importante es que de esos 5.400, alrededor de 51% eran chilenos y un 48% extranjeros. Entonces, igual son cifras que son importantes, que no solamente hay que educar a la población chilena, sino que también a todos los inmigrantes que están llegando a nuestro país. Perfecto. Bueno, reitero la pregunta, ¿se pueden ver dentro de la boca estas infecciones de transmisión sexual? Claro, y ahora le respondo, sí. Ya cada infección de transmisión sexual, cada ITS, tiene alguna característica clínica en particular, y por mencionar algunas, por ejemplo, los pacientes que son VIH positivo pueden presentar a nivel oral quizás más susceptibilidad a caries y a enfermedad periodontal, a periodontitis. Por otro lado, los pacientes que tienen VIH también son más susceptibles a tener candidiasis oral, que es una enfermedad causada por un hongo. Generalmente la candidiasis oral son lesiones que uno las ve en extremos de edad, o sea, en bebés o en adultos mayores. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está un poquito más, de forma fisiológica, un poquito más deprimido, ¿ya? Pero este hongo, esta candidiasis, no es normal, por ejemplo, verla en mujeres y hombres de 30 años. Que son rangos de edad donde más uno ve ITS. Entonces acá el patólogo oral y odontólogos generales frente a esto tienen que sospechar de que podría tener alguna ITS solamente con una manifestación oral. Aparte de la candidiasis, los pacientes con VIH tienen más posibilidades de presentar úlceras orales, como por ejemplo los afta. ¿Ya? Pero en una persona que no tiene por ejemplo, VIH, un afta son lesiones de pequeños milímetros, redondas, circunscritas, con un fondo blanco, un halo eritematoso, pero un paciente con VIH, esta úlcera es un poquito atípica. ¿Causan dolor? Causan un dolor un poquito más exacerbado, pueden ser de una curación de más larga data, ¿ya? O sea, dura más esta lesión, entonces ahí estas características clínicas más atípicas nos pueden también dar a sospechar. Y hay otras lesiones como placas blancas en la lengua, como leucoplasia pilosa, que se da mucho en la etapa avanzada de pacientes con VIH, que es el SIDA, ¿ya? También, por ejemplo, los pacientes que tienen gonorrea
tienen mayor tendencia a periodontitis, que es esta inflamación de las encías de tipo crónico, y pacientes que tienen, por ejemplo, otra ITS que es el VPH, virus papiloma humano. No solamente tienen lesiones a nivel oral, sino que pueden tener en la mucosa genital, en piel, pero a nivel oral se pueden ver como lesiones exofíticas, como lesiones excrescentes, ya lesiones de un color blanco o de un color rojo, rosadito, ya, y se hacen llamar papiloma escamoso, verruga vulgar o un condiloma, ya. Y esas son algunas manifestaciones que podríamos encontrar en boca y estar alerta y a la sospecha de una ITS. ¿Cómo se puede controlar la propagación de las infecciones de transmisión sexual? Bueno, esa es una pregunta que se plantean distintos países ya de cómo poder actuar frente a infecciones que son temas a nivel mundial. Ya, yo partiría hablando sobre informar a la población sobre las ITS, hacer una información desde la educación, por ejemplo, en la enseñanza básica, media, universidades. Ya hace muchos años en centros de salud, CEFAM, SECON, consultorios, hospitales, ya, pero esta información que vaya acompañada de educación, ya que haya educación sexual. Y por eso quise traer a colación este tema hoy en día, porque ayer se conmemoró el Día Mundial de la Salud Sexual, ya hacer educación a las personas para que tengan herramientas, conocimientos para después poder consultar si sospechan de una lesión. O sea, ir al doctor, ir al ginecólogo, a la matrona, si tienen lesiones orales, al patólogo oral, ¿ya? Y por supuesto, otro control es que cuando las personas tengan relaciones sexuales, sea con protección, ya como por ejemplo con el condón. Ahora, para ir finalizando, ¿cuál es el aporte del patólogo oral en la detección de estas infecciones de transmisión sexual? Bueno, para los auditores que no conocen esta profesión, el patólogo oral es un especialista en odontología encargado del diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades de la región bucomaxilofacial. Como ya mencionamos, estas ITS se pueden manifestar dentro de la boca. El patólogo puede ser entonces importante para el diagnóstico, puede solicitar algunos exámenes de sangre, como un panel de ITS para descartar o confirmar estas infecciones, y por otro lado puede realizar procedimientos como biopsias para poder confirmar y descartar estas entidades. Ya en algunos casos estas ITS pueden manifestarse en la boca y el patólogo oral ser el primer profesional de la salud en pesquisar una posible infección de transmisión sexual. Me parece muy bien. Como siempre, gran aporte, doctora. Usted, estimado auditor y estimada auditora, encuentra a la doctora Consuelo Mesa en Signature Espacio Odontológico, donde encontrarás el equilibrio perfecto entre un equipo de profesionales de excelencia especializados y comprometidos con la mejor infraestructura y tecnología de vanguardia para brindarte una resolución óptima e integral a tus problemas odontológicos, con la comodidad y bienestar que siempre soñaste. Signature Espacio Odontológico, le esperamos en el corazón de la Avenida Alemania, esquina Recreo en Temuco, edificio Paseo de las Artes, oficina 911. Contáctenos también a los teléfonos 452-887500 o 452-887501. También en nuestro Instagram como Odontología Signature y en la web odontologiasignature.cl. ¿No es así? Así es. ¿Dónde va a disfrutar de las fiestas patrias? Por ahora en Temuco. En Temuco, en mi con la querido familia. Temuco, con la familia, sí. Perfecto. Doctora, yo le agradezco nuevamente la gentileza que usted ha tenido una vez más para ilustrarnos acerca de todo lo que tiene que ver con la salud bucal, y en este caso hemos hablado de las infecciones de transmisión sexual en la cavidad oral. Saludos para nuestras amigas y amigos de Signature. Que le vaya muy, pero muy bien. Muchas gracias por esta invitación, Luis. Que le vaya muy bien. Gracias.